El rifle nunca fue diseñado para la guerra. Era un arma de caza civil, un Mosin-Nagant M1891 que había pasado 15 años rastreando alces en los bosques de Karelia. La culata estaba rayada, el cañón desgastado. Las miras se habían ajustado tantas veces que las marcas originales habían desaparecido. Pero en una gélida mañana de diciembre de 1939, en un campo nevado a 20 kilómetros al este del río Coya, ese rifle mató a un oficial de reconocimiento alemán a 400 metros. Luego mató a su operador de radio. Luego a su observador. Luego a 3 hombres más que intentaron recuperar los cuerpos. Al ponerse el sol, 6 habían muerto. Y el hombre que sostenía el rifle, un granjero de 34 años llamado Simo Aya, había comenzado una racha de muertes que lo convertiría en el francotirador más efectivo de la historia militar. 36 muertes confirmadas con ese rifle en las primeras 3 semanas. Sin mira, sin observador, sin entrenamiento formal. Solo un hombre, un arma de caza y una guerra a la que nadie creía que pudiera sobrevivir. Esta es la historia de cómo un arma imposible en manos de un hombre imposible se convirtió en la pesadilla de todo un ejército. Y cómo las herramientas más sencillas, utilizadas con absoluta precisión, pueden derrotar a la fuerza más moderna del mundo. Simo Aya no era soldado. En realidad, no. Había cumplido el servicio militar obligatorio, como todos los finlandeses, pero nunca había entrado en combate. Era agricultor del pequeño pueblo de Rautjärvi, cerca de la frontera soviética, donde cultivaba patatas, cazaba y llevaba una vida tranquila y sin complicaciones. Era bajo, de poco más de 1,5 metros, de complexión delgada y mirada serena que parecía no parpadear jamás. Sus vecinos lo conocían como un buen tirador. Había ganado competiciones locales de tiro, normalmente con rifles prestados, y tenía fama de abatir presas que otros cazadores no conseguían. Pero un buen tirador en tiempos de paz no es lo mismo que un francotirador en tiempos de guerra. Y cuando la Unión Soviética invadió Finlandia el 30 de noviembre de 1939, nadie, y menos aún Aya, creía que sus habilidades de caza fueran importantes. Se suponía que la guerra de invierno, como se la denominó, sería un asunto breve y unilateral. La Unión Soviética contaba con más de 1 millón de hombres, miles de tanques y una fuerza aérea que superaba en número la de Finlandia en una proporción de 30-1. Finlandia contaba con un ejército permanente de 30.000 hombres, equipo anticuado y casi ningún blindado. La comunidad internacional esperaba que los finlandeses se rindieran en cuestión de semanas. Algunos pensaron que serían días. Pero los soviéticos no habían tenido en cuenta el terreno, el frío ni el hecho de que el pueblo finlandés no tenía intención de rendirse. Y, desde luego, no habían tenido en cuenta a hombres como Aya. Fue movilizado el segundo día de la guerra y asignado a la 6ª Compañía del 34º Regimiento de Infantería, defendiendo una franja de bosque a lo largo del río Coya. La posición se consideraba secundaria, un sector tranquilo donde no se esperaban combates reales. Pero a mediados de diciembre, las fuerzas soviéticas habían comenzado a explorar las líneas finlandesas, enviando equipos de reconocimiento a las profundidades del bosque para cartografiar las defensas, localizar la artillería e identificar puntos débiles. Estos equipos estaban bien equipados. Llevaban fusiles modernos, radios y mapas. Vestían camuflaje invernal y se movían en escuadrones coordinados. Eran profesionales. A Aya le dieron un rifle al llegar al frente. Era un Mosin-Nagant estándar, el mismo modelo que había usado para cazar, pero de grado militar, con miras de hierro y un cerrojo pulido por 1000 manos. También le ofrecieron una mira telescópica. La mayoría de los francotiradores usaban miras telescópicas. Extendían el alcance, mejoraban la precisión y proporcionaban una ventaja táctica en combates a larga distancia. Pero Aya se negó. Nunca había usado una mira telescópica para cazar. No confiaba en ellas. Las miras telescópicas podían empañarse con el frío, reflejar la luz del sol y obligar al tirador a levantar la cabeza, creando un perfil más prominente. Aya prefería las miras de hierro. Eran sencillas, fiables y le permitían mantener la cabeza baja. Su oficial al mando, un teniente llamado Huutilainen, pensó que era una locura. «Estarás fuera de alcance», dijo. «Te superarán en armamento». Aya simplemente asintió. «Tal vez», dijo, «pero los veré primero». Esa filosofía, ver al enemigo antes de que lo vieran, se convirtió en la base del método de Aya. No pensaba como un soldado, pensaba como un cazador. Y la caza, en esencia, se basa en la paciencia, la observación y la capacidad de permanecer invisible hasta el momento de la muerte. En su primera patrulla,
Aya atravesó el bosque lentamente, deteniéndose cada pocos metros para escuchar, observar, para dejar que el paisaje se revelara. Los demás soldados de su unidad avanzaban más rápido, cubriendo terreno, buscando movimiento. Pero Aya comprendió que el movimiento era el enemigo. En la nieve, en el silencio, cualquier cosa que se moviera se convertía en un objetivo. Así que se quedó quieto. Encontró un lugar detrás de un abedul caído, se cubrió de nieve y esperó. 2 horas después, apareció un escuadrón de reconocimiento soviético. 5 hombres moviéndose en línea alternada, con los fusiles colgados, la atención centrada en el camino. Eran buenos. Revisaron sus flancos. Se detuvieron a escuchar. Pero no vieron a Aya. Estaba a 20 metros de distancia, completamente inmóvil, su capa blanca de invierno fundiéndose con la nieve, su respiración controlada para que no escapara vapor. Los observó a través de su mira de hierro. Calculó la distancia, el viento y el ligero ángulo descendente del disparo. Entonces disparó. El explorador líder cayó. Los demás se quedaron paralizados, sin saber de dónde había venido el disparo. Aya accionó el cerrojo, metió otra bala en la recámara y volvió a disparar. Otro hombre caído. Los 3 restantes se dispersaron, escondiéndose tras los árboles, gritando órdenes. Pero seguían sin saber dónde estaba. Aya se movió ligeramente, solo unos centímetros, lo suficiente para despejar su línea de visión. Disparó una tercera vez. Un impacto. Los 2 supervivientes se dispersaron y huyeron, abriéndose paso entre la maleza, abandonando a sus muertos. Aya no los persiguió. Permaneció en posición durante otra hora, observando, esperando a ver si venían más. No apareció nadie. Esa noche, al regresar a la posición de la compañía, el teniente Juutilainen le preguntó cuántos había matado. 3, respondió Aya. ¿Confirmado? Sí, señor. Juutilainen anotó en su bitácora. 3 bajas en un solo combate era excepcional, sobre todo para un francotirador debutante. Pero Aya no mostró emoción ni orgullo. Limpió su fusil. Se comió su ración de pescado seco y pan negro, y se durmió en una trinchera de nieve como si nada. Durante la semana siguiente, Aya salió todos los días. A veces solo, a veces con un observador, pero más a menudo solo. Prefería trabajar solo. Un observador podía delatar una posición con un movimiento descuidado, una tos, un cambio de peso. Aya confiaba en su propia vista y en su propio juicio. Desarrolló una rutina. Salía de la trinchera antes del amanecer, se adentraba 2 o 3 kilómetros en el bosque y buscaba una posición con una vista clara de las probables rutas de aproximación soviéticas. Luego esperaba, a veces durante horas, a veces todo el día. No se movía a menos que fuera necesario. No comía, no bebía, simplemente observaba. Y cuando aparecía un objetivo, disparaba una vez, quizás 2, y luego se retiraba, moviéndose rápida y silenciosamente a una nueva posición antes de que los soviéticos pudieran responder. Las bajas se acumulaban, 5 en la primera semana, 10 al final de la segunda. Los soviéticos empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Sus equipos de reconocimiento estaban siendo diezmados. Los escuadrones que se adentraban en el bosque no regresaban. Los operadores de radio dejaban de transmitir a media frase. Oficiales fueron encontrados muertos con heridas de bala en el pecho o la cabeza, sus mapas y equipo intactos, sus cuerpos congelados en la nieve. El mando soviético supuso que se enfrentaban a una gran unidad de francotiradores, tal vez un pelotón de tiradores entrenados. Enviaron equipos de contrafrancotiradores, soldados experimentados con rifles con mira telescópica y órdenes de dar caza a los tiradores finlandeses. Pero los contrafrancotiradores no encontraron nada, ni huellas, ni casquillos, ni rastro de una posición. Solo cuerpos, esparcidos por el bosque, muertos por un enemigo que no podían ver. El éxito de Aya no se debía a una habilidad sobrehumana. Se debía a la disciplina, la preparación y una absoluta negativa a correr riesgos innecesarios. Nunca disparaba más de 2 o 3 tiros desde una misma posición. Nunca dejaba señales evidentes de su presencia. Apisonaba nieve delante de la boca del cañón para que la explosión no levantara una nube que pudiera delatarlo. Mantenía frío el cañón de su rifle enterrándolo en nieve entre disparos, reduciendo así la señal de calor. Vestía capas de tela blanca sobre su uniforme, cambiando de patrón cada pocos días para que nunca pareciera igual. Y se movía como un fantasma, aprovechando las depresiones naturales del terreno, manteniéndose agachado, lento, invisible. Para la tercera semana de diciembre, Aya había matado a 28 hombres.
La cifra estaba documentada en el registro de la compañía, verificada por oficiales que habían visto los cadáveres o recibido informes de observadores avanzados. Pero el propio Aya no llevaba la cuenta. No los consideraban números. Cada muerte era una tarea, un problema por resolver. Alcance, viento, ángulo, tiempo. Resolvió el problema, disparó y siguió adelante. Sin emoción, sin vacilación. Sin duda, solo el frío y mecánico proceso de la supervivencia. Los soviéticos, para entonces, estaban desesperados. Sabían que había un francotirador operando en el sector de Koya. Sabían que era eficaz, pero desconocían quién era, dónde estaban y cuántos eran. Oficiales de inteligencia soviéticos entrevistaron a supervivientes de los equipos de reconocimiento. Los informes eran contradictorios. Algunos decían que el tirador estaba entre los árboles. Otros, bajo tierra. Un informe afirmaba que el francotirador era una mujer. Otro decía que se trataba de un equipo de finlandeses que trabajaban por turnos. La verdad, que se trataba de un solo hombre con un rifle de caza, era demasiado absurda para creerla. El 21 de diciembre, los soviéticos lanzaron una operación coordinada para eliminar al francotirador. Enviaron 3 equipos de reconocimiento al bosque, cada uno apoyado por un escuadrón de contrafrancotiradores. La idea era saturar la zona, obligar al francotirador a rebelarse y luego abrumarlo con fuego. Era un plan sensato, pero requería que el francotirador se comportara de forma predecible. Y Aya no lo hizo. Llevaba días observando los movimientos soviéticos. Sabía que estaban preparando algo. Podía ver el aumento del tráfico de radio, la llegada de nuevas unidades, el despliegue de exploradores en patrones que sugerían un barrido. Así que cambió su rutina. En lugar de adentrarse en el bosque, se mantuvo cerca de las líneas finlandesas, a menos de 1 kilómetro de la trinchera defensiva. Encontró una posición en una loma baja con vistas a un arroyo helado, un lugar que le permitía ver claramente la aproximación soviética más probable, pero que estaba demasiado cerca de la posición finlandesa como para ser un escondite obvio para un francotirador. Los soviéticos esperarían que estuviera más lejos, más adentro del bosque. No esperarían que estuviera prácticamente en la cima de sus propias líneas. El primer equipo soviético apareció a las 8 horas. 6 hombres, moviéndose con cautela, sus rifles listos, sus ojos escaneando la línea de árboles. Eran buenos. Se movían dentro de los límites, cubriéndose unos a otros, comprobando sus flancos. Pero estaban mirando hacia adelante, no hacia atrás. Aya, posicionado en la cresta detrás de ellos, tenía un ángulo perfecto. Esperó hasta que estuvieron 50 metros más allá de su posición, con las espaldas expuestas. Entonces disparó. El explorador de retaguardia cayó. Los otros giraron, confundidos, tratando de localizar el origen. Aya disparó de nuevo. Otro impacto. Los 4 restantes se dispersaron, pero estaban al descubierto, en el arroyo helado, sin cobertura. Aya accionó el cerrojo, disparó, accionó el cerrojo, disparó. 3 más caídos. El último hombre corrió, zigzagueando por la nieve, desesperado por alcanzar la línea de árboles. Aya lo adelantó por medio metro y apretó el gatillo. El hombre se desplomó a 20 metros de la seguridad. 6 bajas en 40 segundos. El segundo equipo soviético, al oír los disparos, avanzó con cautela desde el este. Se movieron más despacio, buscando refugio, esperando una emboscada. Aya los dejó pasar. No disparó. Permaneció completamente inmóvil, con el fusil hundido en la nieve y la respiración entrecortada. Los soviéticos registraron la zona donde habían caído sus camaradas. Encontraron los cuerpos. Encontraron la sangre. Pero no encontraron a Aya. Después de 20 minutos, se retiraron llevándose consigo 2 de los cuerpos, dejando a los demás. El tercer equipo no se adentró en el bosque. Habían oído los disparos, visto la retirada del segundo equipo y decidieron que el riesgo era demasiado alto. Se comunicaron por radio con su puesto de mando y solicitaron apoyo de artillería. 30 minutos después, los morteros soviéticos comenzaron a caer sobre la cresta donde Aya se había posicionado. Pero para entonces ya se había ido. Se había escabullido durante la confusión, moviéndose a baja altura y rápido, rodeando las líneas finlandesas por una ruta que había explorado días antes. Para cuando cesó el bombardeo, estaba de vuelta en su trinchera, limpiando su fusil y comiendo una comida fría de carne seca y nieve. Ese día se conoció la compañía como la Masacre de la Cresta. 12 soldados soviéticos murieron, entre ellos 2 oficiales y un operador de radio. No hubo bajas finlandesas.
No se sabía de dónde provenían los disparos. Los soviéticos presentaron un informe describiendo el enfrentamiento como una emboscada de un pelotón reforzado. No podían creer que un solo hombre con un rifle de cerrojo lo hubiera hecho. Pero el teniente Juutilainen creía. Había visto el trabajo de Aya. Había revisado las bajas, recorrido el terreno, examinado las posiciones, y comprendió que lo que presenciaba no era solo habilidad. Era una especie de perfección. Una convergencia de temperamento, entrenamiento y terreno que producía resultados mucho más allá de lo que cualquier manual o doctrina podía predecir. Juutilainen comenzó a asignar a Aya los sectores más peligrosos, los lugares donde la infiltración soviética era mayor, donde las patrullas regulares sufrían emboscadas, donde el frente era más vulnerable. Y siempre Aya cumplía, no siempre con enfrentamientos dramáticos. A veces era un solo disparo, una sola baja, un oficial soviético muerto antes de que pudiera dar órdenes. A veces era un efecto psicológico. Unidades soviéticas enteras se negaban a atravesar ciertas zonas por miedo al francotirador. Para la víspera de Navidad, ella había matado a 36 hombres. Una cifra sin precedentes. Los francotiradores finlandeses eran eficaces, y varios en el regimiento contaban con más de 10 bajas. Pero 36, en menos de un mes, sin mira telescópica, sin apoyo y sin entrenamiento formal como francotirador, superaba cualquier expectativa. La reputación de Aya se extendió. Los soldados de su compañía comenzaron a llamarlo la Muerte Blanca, un apodo que lo acompañaría el resto de su vida. Pero Aya nunca lo usó. Nunca habló de sus bajas. Nunca buscó reconocimiento. Cuando un periodista le preguntó, años después, cómo había sido tan eficaz, simplemente dijo, «Apunté bien». Esa respuesta, evasiva y modesta, oculta la verdad más profunda de lo que hizo excepcional a Aya. No era un tirador con un talento natural. No tenía una vista superior ni reflejos excepcionales. Lo que poseía era disciplina. Había pasado 15 años cazando en los mismos bosques donde ahora luchaba. Conocía el terreno a la perfección. Sabía dónde se movían los animales, dónde se detenían a beber, dónde buscaban refugio. Y comprendía que los hombres, bajo presión, se comportan como animales. Se mueven hacia la seguridad. Siguen el camino de menor resistencia. Cometen errores predecibles. Aya explotó esos errores con una eficiencia fría y metódica. Pero también había algo psicológico en juego. Aya no odiaba a los hombres que mataba. No los consideraba soviéticos, invasores ni enemigos en el sentido ideológico. Los consideraba objetivos. Este desapego, esta capacidad de despojar al elemento humano y reducir el acto de matar a una tarea puramente mecánica, es poco común. A la mayoría de los soldados les cuesta aceptarlo. Vacilan, racionalizan, cargan con el peso de lo que han hecho. Aya no, o si lo hizo, nunca lo demostró. Sus compañeros lo describieron como tranquilo, apacible, casi sereno. Dormía bien, comía cuando había comida disponible. Nunca mostró miedo, ira ni remordimiento. Era como si la guerra, para él, fuera simplemente una extensión de la caza. Había más en juego. La presa era más peligrosa, pero el método era el mismo. Esta armadura psicológica, esta capacidad de funcionar sin interferencias emocionales, pudo haber sido la mayor arma de Aya. Le permitió operar en condiciones que habrían destrozado a otros hombres. El frío era brutal. Las temperaturas bajaban a menos 40 grados Celsius. La piel expuesta se congelaba en minutos. La congelación era común. Los hombres perdían dedos de las manos, de los pies y la nariz. Pero Aya se adaptó. Aprendió a respirar despacio para que el vapor de sus exhalaciones no delatara su posición. Aprendió a permanecer inmóvil durante horas, ignorando el dolor, el entumecimiento, la imperiosa necesidad de moverse. Y aprendió a matar con rapidez, eficiencia, sin vacilar, porque vacilar en ese frío, en ese ambiente, significaba la muerte. A principios de enero, los soviéticos descubrieron que el francotirador del sector Koyá era un solo individuo. Reunieron los informes, analizaron los patrones y concluyeron que un solo hombre era responsable de la mayoría de sus pérdidas. Esta constatación no los tranquilizó. De hecho, empeoró las cosas. Un solo francotirador, por muy hábil que fuera, debería haber sido fácil de eliminar. Si se enviaban suficientes hombres, suficiente potencia de fuego, suficientes contra francotiradores, eventualmente cometería un error. Pero Aya no cometía errores. No se exponía. No seguía patrones. Cada enfrentamiento era diferente. Cada posición era nueva.
Y los soviéticos, a pesar de su abrumadora ventaja numérica, no pudieron atraparlo. Frustrado, el mando soviético recurrió a medidas extremas. Comenzaron a bombardear zonas enteras donde sospechaban que Aya podía estar operando. Enviaron patrullas blindadas al bosque, utilizando tanques para ahuyentar a los francotiradores. Incluso desplegaron una unidad especializada en contrafrancotiradores desde Moscú, compuesta por tiradores experimentados con órdenes de matar o capturar a la muerte blanca a cualquier precio. La unidad pasó 2 semanas en el sector de Koyaa. No encontraron nada. 3 de ellos fueron abatidos por un francotirador. No se ha confirmado que Aya fuera responsable, pero los registros finlandeses sugieren que estuvo activo en la zona durante ese tiempo. El impacto en la moral soviética fue severo. Las misiones de reconocimiento se convirtieron en misiones suicidas. Los oficiales se negaron a liderar patrullas en ciertos sectores. Los soldados comenzaron a creer que la muerte blanca no era humana, que era un fantasma, un demonio, una fuerza sobrenatural invencible. Esta creencia, por irracional que fuera, tuvo un efecto táctico real. Las unidades soviéticas se volvieron cautelosas, lentas y reacias a avanzar. Perdieron tiempo buscando amenazas que podrían no existir. Y en esa vacilación, los defensores finlandeses ganaron tiempo, espacio y ventaja psicológica. La guerra de Aya terminó el 6 de marzo de 1940. Se encontraba en posición avanzada, cubriendo una retirada, cuando un soldado soviético lo detectó y disparó una granada de fusil. La explosión no lo mató, pero un fragmento de metralla le impactó la mandíbula, destrozándole el hueso y desgarrándole el rostro. Fue encontrado por soldados finlandeses 1 hora después, inconsciente con abundante sangre. Lo llevaron de vuelta a un hospital de campaña, donde los médicos trabajaron durante horas para estabilizarlo. Sobrevivió, pero las heridas fueron catastróficas. Tenía la mitad del rostro destrozado. Necesitaría años de cirugía reconstructiva. Y su carrera como francotirador había terminado. Para cuando despertó, la guerra de invierno había terminado. Finlandia había firmado un tratado de paz con la Unión Soviética, cediendo territorio pero manteniendo su independencia. Los soviéticos habían ganado, en el sentido de que habían ganado territorio, pero habían pagado un precio asombroso. Más de 120.000 soldados soviéticos murieron en una guerra que se suponía que duraría semanas. Y una parte significativa de esas pérdidas, sobre todo en las filas de reconocimiento y oficiales, se atribuyeron a los francotiradores finlandeses. Aya, en sus 3 meses de combate, había matado al menos a 36 hombres. Algunas estimaciones, basadas en informes sin confirmar y fuentes secundarias, elevan la cifra a 500. Pero el propio Aya nunca afirmó más de lo documentado. 36 muertes confirmadas con su fusil. Y eso, desde cualquier punto de vista, fue suficiente. Después de la guerra, Aya regresó a su aldea. Se sometió a múltiples cirugías para reparar su rostro. Vivió tranquilamente, cultivando sus tierras, evitando llamar la atención. Concedió pocas entrevistas. No escribió memorias. Cuando le preguntaban sobre su época como francotirador, evadía el tema. Hablaba del frío, del bosque, de la dureza de la guerra, pero no hablaba de las matanzas. Era como si, para él, esa parte de su vida fuera simplemente un trabajo que había hecho y ahora había terminado. Pero la leyenda de la muerte blanca perduró. Los historiadores militares estudiaron sus métodos. Los programas de entrenamiento de francotiradores de todo el mundo incorporaron lecciones de sus combates. El uso de miras de hierro, el énfasis en el camuflaje y la paciencia y el impacto psicológico de un tirador invisible y altamente efectivo se convirtieron en principios fundamentales de la doctrina moderna del francotirador. Y el rifle, el sencillo rifle de caza civil que Aya había llevado al bosque, se convirtió en un símbolo de cómo la herramienta adecuada, en las manos adecuadas, puede cambiar el curso de una guerra. La lección aquí no es que un solo hombre puede derrotar a un ejército. No puede. Aya no ganó la guerra de invierno. Finlandia, a pesar de su heroica resistencia, perdió territorio y pagó un alto precio. Pero Aya demostró algo más importante. Demostró que la efectividad no se trata de tener el mejor equipo, la tecnología más avanzada ni la mayor fuerza. Se trata de comprender la tarea, dominar los fundamentos y ejecutarla con absoluta disciplina. Los soviéticos tenían mejores rifles, mejores miras telescópicas, mejores instalaciones de entrenamiento. Pero no tenían la paciencia de Aya. No tenían su conocimiento del terreno. Y no tenían su capacidad para mantener la calma, la concentración y la invisibilidad en condiciones que habrían destrozado la mayoría de sus hombres.
Este principio se aplica mucho más allá del campo de batalla. En cualquier campo, en cualquier tarea, quien domina lo básico, quien se niega a dejarse distraer por la complejidad y ejecuta tareas sencillas con absoluta precisión, superará a quienes confían en la sofisticación sin sustancia. El rifle de Aya no era especial. Sus tácticas no eran revolucionarias. Lo especial fue su negativa a desviarse de lo que sabía que funcionaba. Y esa negativa, esa obstinada insistencia en hacerlo simple a la perfección, es lo que lo hizo imparable. Aquí también hay una lección sobre los límites del conocimiento institucional. El ejército soviético era una de las fuerzas militares más experimentadas del mundo. Contaban con manuales, doctrinas, programas de entrenamiento y una profunda memoria institucional sobre cómo librar guerras. Pero nada de eso los preparó para Aya, porque Aya no luchó como los manuales prescribían que debía hacerlo. Luchó como un cazador, con paciencia, con serenidad, con una comprensión del entorno que ninguna escuela podría enseñar. Y los soviéticos, limitados por su propia doctrina, no pudieron adaptarse con la suficiente rapidez para contrarrestarlo. Este es el peligro de depender excesivamente de los sistemas. Los sistemas funcionan cuando las condiciones se ajustan a las premisas sobre las que se construyeron. Pero cuando las condiciones cambian, cuando el enemigo no se comporta como se esperaba, los sistemas se vuelven rígidos, lentos e ineficaces. Los individuos, en cambio, pueden adaptarse al instante. Pueden ver que funciona, descartar lo que no funciona e improvisar soluciones en tiempo real. Aya era un individuo que operaba al margen del sistema. Y esa libertad, esa falta de restricciones, le otorgaba una ventaja que ninguna potencia de fuego soviética podía superar. La historia de Simo Aya también nos recuerda que la guerra, en esencia, es personal. Es fácil pensar en ella en términos de divisiones, cuerpos, ejércitos y naciones. Pero la guerra la libran individuos. Y el resultado de una batalla, incluso una gran batalla, puede depender de las acciones de una sola persona en un instante. Aya, solo en la nieve, con un rifle de caza y miras de hierro, cambió la realidad táctica de todo un sector. Obligó a los soviéticos a desviar recursos, a modificar sus planes y a actuar con mayor cautela. Ganó tiempo para sus camaradas. Y en la guerra, el tiempo suele ser el recurso más valioso. Pero quizás la lección más importante sea sobre la naturaleza de la excelencia. Aya no logró sus resultados por suerte, talento innato ni tecnología superior. Los logró mediante la preparación, la disciplina, una vida de práctica que nada tenía que ver con la guerra. Había pasado años en el bosque, aprendiendo a leer el viento, a calcular la distancia, a moverse sin hacer ruido. Y cuando llegó la guerra, esas habilidades, perfeccionadas en paz, se volvieron letales. Esta es la esencia de la maestría. No es algo que se puede enseñar en un aula ni adquirir en unas pocas semanas de entrenamiento. Es el resultado de años de práctica deliberada, de repetir lo mismo una y otra vez hasta que se vuelve instintivo, hasta que la mente consciente ya no interviene, hasta que la acción fluye del cuerpo sin pensamiento. Simo Aya falleció en 2002 a los 96 años. Había vivido lo suficiente para ver a su país sobrevivir, para ver su historia convertida en leyenda y para ver el fusil que portó conservado en un museo. Había vivido una vida plena, mucho más larga de lo que cualquiera que hubiera luchado en la guerra de invierno tenía derecho a esperar. Y cuando murió, fue recordado no como un asesino, sino como un defensor, un hombre que se mantuvo firme en la nieve y se negó a rendirse. Los 36 hombres que mató no fueron celebrados. No se les dio nombre. Fueron simplemente el precio de su supervivencia, el precio de la resistencia de Finlandia, las víctimas silenciosas de una guerra que nunca debió haberse librado. Pero sus muertes importaron, porque obligaron a la Unión Soviética a reconocer que la conquista no sería fácil, que el pueblo finlandés lucharía y que incluso la nación más pequeña, al límite, podía producir individuos capaces de cosas extraordinarias. Aya fue uno de esos individuos, y su rifle, sencillo, viejo y desgastado, fue la herramienta que demostró que lo imposible era posible. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el poder de la preparación, el valor de la sencillez y la fuerza serena de quienes no buscan la gloria, sino que simplemente hacen lo que deben hacer, suscríbete. Porque la historia está llena de momentos como este, momentos en los que una persona, con las habilidades y la mentalidad adecuadas, lo cambió todo. Y cada uno de esos momentos merece ser recordado.